Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a La Réplica, aquí en Popular Televisión Melilla, pues para hablar de la actualidad local, para conocer, pues diversas opiniones en diversas materias. Y bueno, ya después de esas entrevistas que tuvimos el martes, que se habla de Operación Paso del Estrecho, también se presentó la semana pasada esas nuevas instalaciones de la frontera, pues hablaremos de ello y algún que otro asunto pues también que se ha dado esta semana como noticia, pues también lo trataremos con nuestros tertulianos, que por supuesto, pues primero vamos a darles la bienvenida. Saludamos a Amin Asmani, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Muchas gracias. También pues contamos con Mohamed Busián, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y José Antonio Castillo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros y por venir. Un placer. Muchas gracias. Pues vamos a dar titulares sobre la Operación Paso del Estrecho, que ya ha comenzado, también coincidiendo pues con esa festividad del Eid el-Kebir, que evidentemente pues eso ha dejado la ciudad prácticamente vacía unos pocos días, y ya pues eso ha hecho también que se generaran bastante colas en la cola de residentes. Precisamente ha habido muchísimas horas de espera, así que vamos a pedir titulares. Amin Asmani. ¿Un titular? Titulares y alguna breve valoración. Yo un titular, para dar un poquito de tiempo. Sintiéndolo mucho, porque a Melilla nos duele a muchos, sobre todo cuando se trata de nuestra imagen de cara al exterior, pues decir que un año más somos el hazmerreír no solo a nivel nacional, sino a nivel de toda Europa. Y cualquier melillense que se acerque a la frontera, se presta a ello, lo comprobará in situ. Es el titular. Pues vamos a pasar a un titular. Pues venga, empezamos de forma muy breve y ya si seguimos. No, brevemente, en estas fechas ha coincidido el inicio de la Operación del Estrecho con el Eid el-Kebir, con lo cual se ha hecho más patente la imprevisión y la responsabilidad por parte de los responsables de gestionar racionalmente una frontera que además tiene consecuencias fatales no ya para la economía, ¿no?, sino que incluso durante estos días ha tenido que poner en peligro la integridad de mucha gente que ha tratado de franquear esa frontera, que es absolutamente infranqueable, sobre todo en estas fechas. Pues la valoración brevemente de José Antonio Castillo. Hay problemas en esta ciudad que no se tratan como tal, y cuando un problema no se trata como tal, pues sucede lo que todos los ciudadanos hemos visto: colas interminables y padecimiento de personas mayores, menores e incluso con discapacidad. Si no se trata el problema, si no se quiere entender que es un problema, no va a haber solución. Pues vamos a seguir ampliando un poco pues esto. De hecho, una persona muy crítica con la preparación de esta Operación Paso del Estrecho, también coincidiendo, ¿no?, con ese Eid el-Kebir, que mucha gente pues se desplaza a Marruecos para pasar la fiesta del sacrificio allí. Pues ha habido muchas críticas, sobre todo de parte de Amin Asmani, que pues visitó la zona, las instalaciones y también fue el día 18, sí, fue hace 2 días, cuando ya se habría puesto esa carpa de sombra que se demandaba, y pues hacer también un poquito esa valoración de forma un poquito más amplia. Mira, Paula, yo puedo entender que hay, evidentemente, en la gestión pública pues surge mucho imprevisto, necesidades imperiosas de última hora, pero lo que es incomprensible, sobre todo por parte de la población melillense, es que es una operación de unas dimensiones considerables como es la Operación Paso del Estrecho, que requiere de una previsión anual, anticipada, sigamos encontrándonos con parche y medidas de improvisación, y siempre llegamos mal, tarde, y encima generando un calvario a la población melillense insostenible. Yo he pasado la frontera a pie 3 horas y media, con la supuesta frontera inteligente, que por cierto todavía sigue sin entrar en funcionamiento. Con ya las nuevas instalaciones. Con las nuevas instalaciones, 3 horas y media. Crucé la frontera porque mi abuela, con residencia en Francia, se ha jubilado y se ha instalado aquí cerca en el país vecino, pues nos acercamos a visitarla. Y luego 11 horas de vehículo en cola, melillense, mi prima, para también cruzar la frontera. Es decir, esto es un calvario insostenible. Yo entiendo que evidentemente la gestión fronteriza, es decir, 2 países, pues al final es una responsabilidad compartida, ¿no? Tiene que ver con la implicación de 2 partes. Pero una cosa es lo que haga Marruecos y otra cosa es cómo gestiona España la otra mitad que le corresponde en este asunto.
Y lamento profundamente las declaraciones de la delegada del gobierno cuando el año pasado nos movilizamos y protestamos legítimamente porque aquello era insoportable. Niños, personas mayores, ancianos, personas con enfermedades crónicas, ante muchas horas de luz, no había fuentes de agua, no había puestos de enfermería, los servicios públicos se cerraban, eran horarios muy limitados. Decidimos protestar legítimamente y la respuesta de la delegada del gobierno fue: le pido al señor Azmani que cruce la frontera y que proteste ante el gobernador de Nador. Esto es impresentable. Yo protesto como ciudadano español y como melillense ante mis autoridades, que es la delegada del gobierno y el presidente de la ciudad, que son las dos instituciones o máxima autoridad en nuestra ciudad. Y lo que es lamentable es lo que hemos vivido en estos días, y que por cierto auguro un calvario para todo el verano. Es decir, no puede ser que nos pille de nuevo de imprevisto. No tenemos sombras habilitadas. Las carpas que nos han puesto, que por cierto han puesto unas gradas. Es decir, esto ya es un cachondeo. ¿Gradas para qué? Para visionar y ser espectadores del caos. Es decir, oiga, pues habrá que poner zonas de descanso. Unas carpas permanentes que luego podamos disfrutar los melillenses cuando se termine la OPE. ¿Por qué los baños públicos se cierran a las 9 de la tarde? ¿Por qué? Es decir, hay personas que se quedan hasta las 4 de la madrugada, 5 de la madrugada en la cola y no pueden hacer uso de los servicios públicos porque se cierra. Si se produce un desmayo, una insolación, cualquier cuestión sanitaria, de emergencia sanitaria, no hay un enfermero ni un médico. Que por cierto, algunos en redes sociales, miembros del gobierno local, en lugar de arrimar el hombro y ver qué se puede aportar, señalando como pues que lo haga Marruecos. Marruecos ya tiene un puesto sanitario. Marruecos reparte agua embotellada a los que cruzan la frontera en el Operación Paso del Estrecho. Ha habilitado sombras para peatones tanto para la entrada como la salida. O sea, nos lleva a la delantera. Pero me da igual lo que haga Marruecos. Yo exijo a las autoridades españolas, a este lado de la frontera, que invierta dinero público y que dignifique la frontera. Estamos haciendo colas, peatones, en zonas sin pavimentar. Eso no es una frontera del siglo XXI. Y la verdad, cuando digo que somos el hazme reír, lo digo con dolor porque los ciudadanos europeos que pasan por aquí son ciudadanos europeos. Cuyo origen es marroquí, pero ciudadanos europeos que pasan por aquí, que dicen pestes de nuestra ciudad. Ya hablaremos, si queréis, más adelante de la conveniencia o no de que la OPE pase por aquí, pero creo que la Melilla no tiene esa capacidad para rechazarla. Vamos a pasar a Mohamed Bouchian, no sé si también tiene alguna información No, yo básicamente hoy sí me he tomado la molestia de leer la entrevista al presidente de la autoridad portuaria, al menos en los primeros minutos, y hablaba del incremento de la utilización, considerable de la utilización de la ruta de Melilla para los marroquíes que vienen de Europa. Bien, era previsible porque coincidía, como he dicho, Aït el Kébir con la operación Estrecho, con lo cual en esta fecha era más que previsto. También son muchos melillenses. Claro, pero al margen de todo eso, estaba dentro de lo previsto que el número, sobre todo en esta fecha, de las personas que utilizaran esta ruta se iba a incrementar considerablemente. Bien, con lo cual ha agravado mucho más la imprevisión tradicional, se ha visto agravada por ese incremento, pero me insisto, previsto. Yo lo único que pido, y creo que cualquiera, que se trate a la gente con un poco de dignidad, simple y llanamente, un poco de dignidad. Es decir, que es lo mínimo que se le puede exigir a cualquier administración y a cualquier ser humano, sea europeo de origen marroquí, sea melillense, sea como sea, porque a mí no me gusta realizar ese tipo de distingos, porque creo que responden a otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, los marroquíes que vienen a su hogar, que vienen a su país, que van a su casa a pasar una festividad, tienen derecho a que se les trate con dignidad, porque entre otras cosas contribuyen, a lo mejor no a crear riqueza, pero sí sobre todo a mantener la cuenta de resultados de las navieras, que a lo mejor es por lo que se mantienen aquí, y luego tratar a los melillenses también con un poco de dignidad. Y eso no viene ocurriendo ni en esta época ni en otra, por lo tanto, es decir, ya es injustificable, es absolutamente injustificable. Yo creo sinceramente que esto no se le puede ya achacar ni siquiera a la imprevisión o a la falta de voluntad. Yo llego a pensar que esto responde a una estrategia deliberada, dirigida efectivamente a montar un quilombo, como dirían los argentinos, en la frontera y provocar no sé qué, porque si no, no se entiende. Vamos a ver, la otra vez estuvimos precisamente, conocimos a través de los medios el episodio de un chico marroquí, un chico tetrapléjico, es decir, podía haber ocurrido algo mucho más grave, y de hecho ha ocurrido. Son conscientes las administraciones implicadas, por cierto, que fundamentalmente la administración periférica, pero también la administración local, a que le corresponde también realizar algún tipo de servicios, ¿no? Son conscientes del riesgo que supone objetivo para la vida y para la integridad de las personas que en esas condiciones tratan de coger y trasladarse a Marruecos, ¿de acuerdo? No, es absolutamente, por lo tanto, es indigno
Y yo creo que esto debería dirimir responsabilidades políticas, porque ¿qué vamos a esperar? ¿A que ocurra una desgracia para tomar medidas? Por lo tanto es absolutamente injustificable. La imprevisión es inadmisible, la falta de dignidad con la que se trata a los melillenses y a los no melillenses en esa frontera, y lo que pone de manifiesto es la incapacidad de las distintas administraciones de ver que la frontera ha sido, es y será, nos guste o no nos guste, de decir, la clave para el desarrollo de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido siempre? Tradicionalmente, una y otra administraciones, en lugar de actuar a favor de la frontera, se ha actuado contra la frontera, con todas las consecuencias que una vez más vemos con una ocasión de esta operación del Estrecho. Vamos a pasar a José Antonio Castillo. No está habiendo un debate como tal, también, bueno, recordar que es que ni Partido Popular ni Partido Socialista pues han podido asistir al debate de este jueves, entonces pues no se puede conocer obviamente sus opiniones y sus explicaciones por tema de, bueno, competencias, bien, delegación del gobierno, ciudad autónoma, y perdón por la... era por hacer el apunte. José Antonio Castillo. Pero podemos hacernos cargo del pensamiento en función de los acontecimientos. Totalmente. Parte y parte. No hace mucho, para entrar a Gibraltar, hubo un problema entre las dos administraciones y resulta que para joder unas a otras se produjo unas colas que creo que pusieron el grito en el cielo por esperar 3 y 4 horas. Diplomáticamente se pusieron en contacto y a los 2 o 3 días se solucionó el problema. ¿Por qué se solucionó el problema? Se solucionó el problema porque son blanquitos, porque son europeos. Aquí no. Si nos vamos a la operación Santiago-Rusadir con la intención de matar a Coalición por Melilla, podemos entender cuál es el trato que se le da a un problema en un sitio determinado y a un problema en otro sitio determinado. Y a mí me parece que aquellos que sufren estas cuestiones están ciegos ante la capacidad que tienen de dar solución y de no ponerlas en marcha. No quiero decir que tienen lo que se merecen, aunque en parte sería así, porque no hay cosa más absurda que el ratón que botea a un gato, porque tarde o temprano te va a comer. Pues esta solución a mí me gustaría que creara conciencia en aquellos que están padeciendo el problema, porque los que no padecemos el problema nos pilla a cierta distancia y algunos nos solidarizamos con incapacidad de solución y otros lo ven, bueno, si es que es lo que se merecen. Pues esa forma de actuar en esta ciudad, hay 2 elementos, hay 2 administraciones que tienen capacidad de solución. La tienen. Delegación de gobierno y la ciudad autónoma. Delegación de gobierno tiene que entender que cuando un ciudadano español, de origen español, documentado con su pasaporte, tiene la posibilidad de entrar a Marruecos sin ningún problema, documentado, resulta que un marroquí que tiene su pasaporte, cuando va a entrar en esta ciudad, necesita visado. Tiene un inconveniente para entrar en esta ciudad. Y nosotros que pedimos que se haga una corresponsabilidad entre las dos partes, porque queremos nosotros pasar todos los productos y que de allí, o sea, ya que de allí se pasan, que nosotros queramos pasar, resulta que el producto fundamental, que es el ser humano, le exigimos un condicionante que desde allí no se nos exigen a nosotros. Entonces hay un cúmulo de situaciones que dan a entender que hay una incapacidad para dar solución a este problema de la dualidad y del entendimiento entre las dos partes y una negación a poner solución al problema real que hay. Evidentemente, crear una infraestructura donde todos aquellos que lleguen puedan tener una sombra, puedan tener un servicio, puedan tener un agua, esa es función de la ciudad autónoma. Y debería de tener una zona, un recinto. ¿De qué forma se puede hacer?
Pues yo no tengo la información ni tengo la capacidad, pero hay señores que sí la tienen, que tienen la responsabilidad y la capacidad, que podrían decir, podemos o no podemos, necesitamos o no necesitamos, hasta aquí llegamos y hasta aquí no podemos llegar. Y transmitirlo a la ciudadanía para que la ciudadanía entienda la realidad del problema, porque la ciudadanía lo que no entiende son las 11 horas de cola que se tira un ser humano para intentar pasar una frontera sin ser el problema de esa situación. Es inadmisible. Yo quería también, pues... Comparto. Sí, bueno, ahora puede continuar, pero también quería, pues, pedir valoración, ¿no?, también sobre cómo se ha organizado en cuanto, porque al haber coincidido con el Aire el Kebir este fin de semana, esos primeros vehículos de la OPE y también esos residentes que... Es decir, por eso digo que esto es cuestión de dos. Evidentemente, pero si no hay esa coordinación, o si Marruecos supuestamente hace ese taponamiento y quiere maltratar a los melillenses, que es verdad que nos han despreciado una y otra vez, pero nosotros sí que somos responsables de la gestión de esta parte. No se entiende por qué cuando llega un barco con pasajeros de la Operación Paso Derecho se dé prioridad total y absoluta a ellos en detrimento de los melillenses. Y nosotros, o por lo menos lo que pedíamos nosotros de Somos Melilla, era un equilibrio, un trato equilibrado. Pues un vehículo de la OPE y uno de Melilla, o dos de la OPE si se quiere admitir, y otro de Melilla. Pero lo que no puedes permitir es que pase una fila entera prácticamente de vehículos de ciudadanos que vienen del extranjero y un melillense. Es decir, eso es una decisión arbitraria que toma la delegada del gobierno. Es decir, una señora que cobra 7.000 euros y que se olvida que su cometido es intentar aliviar los problemas que sufre esta ciudad, en este caso de la gestión fronteriza. Yo le pregunté, ¿usted habla con el gobernador de Nador? Porque en otras ocasiones nos consta que los delegados del gobierno de Melilla con el gobernador de Nador ha habido contacto fluido. El responsable de la frontera de Melilla, en Benienzal, habla con el RAIS o presidente, o como le llamen, director de la frontera de Nador. Es decir, ¿hay esa cooperación o esto es un diálogo de sordos? Es decir, porque esto es inaceptable, es totalmente inaceptable. Y tomando a referencia lo que acaba de decir Castillo, claro que el gobierno tiene herramientas de la ciudad, pero los tiene por doquier. Igual que se ha gastado 200.000 euros en convite, copas de vino y comida, y ha adjudicado más de 1.060 contratos a dedo durante los 6 primeros meses de gobierno, por supuesto que tiene mecanismos para articular medidas de solución inmediata, como habilitar fuentes de agua, unos baños públicos, una zona de sombra. Lo puede hacer perfectamente, pero el problema es que tenemos aquí dos administraciones, dos dirigentes, que es el presidente de la ciudad y la delegada del gobierno, que se niegan a dialogar, que por encima de todo prevalece el interés partidista. Oiga, mire, yo puedo entender que cuando se acercan unos comicios electorales, pues una final tiende a la tensión y a la... Oiga, que ya no hay elecciones hasta el 2027. Entiéndase, por lo menos, únanse por el interés general de los ciudadanos. Pero la verdad que es lamentable. Y es verdad que Marruecos ha tendido también muchas veces a la unilateralidad y al desprecio a los melillenses, porque cuando se cierra la aduana comercial se hace de forma unilateral, sin hablar con España. Cuando se cierra la frontera se utilizó el COVID como excusa, pero es que ya el COVID ha terminado y siguen con todos los más puestos fronterizos cerrados, como Farjana, Barrios Chinos y Marihuari. Hay que volver a abrir Farjana. El régimen de viajeros también. Efectivamente, el régimen de viajeros no se aplica a las ciudades de Ceuta y Melilla. Pero bueno, aquí se dice que gozamos de unas excelentes relaciones, que el señor Sánchez, con la reunión, con la cumbre de alto nivel que se produjo en febrero del año 2023, prácticamente pues estábamos en una sintonía casi extraordinaria. Y sin embargo, Melilla seguimos sin ver esa vuelta a la normalidad o la recuperación de un trato un poco privilegiado. Melilla está en primera línea de fuego. En materia migratoria, en materia comercial, cualquier problema de tensión entre España y Marruecos lo sufrimos primero Ceuta y Melilla. Lo que no puede ser es que Andalucía está haciendo el agosto, Castillo está haciendo agosto con Marruecos, Canarias está haciendo el agosto con Marruecos en lo económico, y sin embargo Ceuta y Melilla seguimos asfixiados. Es incomprensible. Vamos a, sí, perdón, antes de finalizar esta primera parte, pues ya cedemos dos últimos turnos, Mohamed Busián y José Antonio Castillo, y después pasamos a publicidad. Sí, hablaba a mí de lo que ocurre con Andalucía, entre otras cosas porque en Andalucía se han hecho las cosas, es decir, a largo plazo, y se han hecho bien, ¿de acuerdo? No con Marruecos, es decir, se ha trabajado desde hace muchísimos años y ahora están recogiendo los frutos. Aquí no se ha hecho, no se ha gestionado adecuadamente, ni se ha, digamos,
gestionado sobre todo racionalmente las relaciones con Marruecos, todo lo contrario. Hay una responsabilidad por la otra parte, pero si desde aquí se viene diciendo durante muchos años que les damos de comer a los marroquíes, ¿no? Pues también eso tampoco nos ayuda, no contribuyamos, no ayuda precisamente, ¿no? No quiero decir que efectivamente, como bien habéis señalado o señalas, esto es una cuestión de todos y no depende solamente de la voluntad de la administración española, sino también efectivamente de la voluntad de la administración marroquí. Pero vamos a ver, como habéis señalado, lo que nos toca, lo que nos corresponde, es que por supuesto desde la administración local o de la administración periférica adopten alguna serie de medidas que sí pueden aliviar un poco el vía crucis en el que se ha convertido el tránsito fronterizo. Se puede hacer. Y sin embargo no se hace, pues no se hace. Es decir, año tras año, hay una dejación absoluta, por lo tanto hay una falta de voluntad política. Porque si hay una voluntad política mínima, es decir, se puede aliviar la situación de las personas que transcurren por esa frontera. ¿Por qué no se hace? Porque en el trasfondo hay, lo ha señalado Castillo, un desprecio a esos melillenses. ¿De acuerdo? Que si tuviesen otra extracción social, yo le aseguro a los televidentes que la respuesta de la administración habría sido bien distinta. Porque en el fondo hay un desprecio también a esos marroquíes que vienen de Europa. Eso es lo que hay en el trasfondo. Es decir, los prejuicios que hay en una administración y que aparecen anclados de manera atávica décadas y décadas. Pero, Lucián, si me permite, el caso que dice de desprecio por nuestra parte, yo lo constaté el otro día en la frontera. Es decir, delante mía un señor marroquí con pasaporte marroquí, evidentemente con visado, va a entrar a la frontera. Lo atiende un agente de la policía, se ve que recién salido. Un interrogatorio insufrible. ¿A dónde vas? Y dice el otro, pues evidentemente a Melilla. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Melilla? Pues cuestión de hora. ¿Cuánto dinero lleva en el bolsillo? El señor sacó el monedero y le dijo, antes de que sacara el dinero o viese cuánto tenía, dijo, ¿usted sabe que no puede entrar a territorio si no viene usted con 1.000 euros como mínimo? Y el señor iba a desistir, iba a dar la vuelta y al final otro agente le dijo, bueno, ¿no ves que él va bien vestido? Déjalo pasar. Porque eso ha sido eso es inaceptable. Eso ha sido una constante. Y eso no puedo gritar la hora y el momento en pero que ha sido una constante. Pues, una constante. Yo vamos a formar a nuestros agentes. Insisto, es decir, que conozcan la idiosincrasia, las peculiaridades y eso es porque en la frontera. Es el reconocimiento. Con perdón, efectivamente. Pero vuelvo a insistir, lo que hay en el trasfondo, lo que subyace es un desprecio, es decir, hacia los melillenses que pasan, es decir, cada vez que tienen una ocasión esa frontera y en este caso la operación Paso del Estrecho hacia los marroquíes que vienen. Entonces yo estoy seguro que si en lugar de ser estos melillenses son otros de otra extracción social, tendríamos al presidente y a la delegada de gobierno, vamos, inaugurando la operación Estrecho, si en lugar de ser marroquíes son daneses o son suecos, o en lugar de ser gente de barrio, de la barriada de Reina Regente, es gente efectivamente. Claro, entonces eso es lo que hay, ¿no? La falta de voluntad política, insisto, responde al desprecio absoluto que hay hacia estos melillenses. Luego, a partir de ahí, yo lo que demando es que se trate a los melillenses como mayores de edad. Vamos a ver, que se explique claramente, porque efectivamente, yo entiendo que oficialmente, por las razones que todos conocemos, que ninguna administración marroquí va a reconocer el contacto con la administración, digamos, locales, por razones obvias, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que se podrán llevar a cabo gestiones de manera discreta, que es cierto que son las que se han llevado, y termino con esto, y que sobre todo que a los melillenses se les trate como mayores de edad, que se diga, que se explique la situación tal cual es, y se entiende, no tratar de decir efectivamente, decir que todo va muy bien respecto a nuestra ciudad y luego realmente no va tan bien. Vamos a terminar esta primera parte del programa con José Antonio Castillo y después de su intervención ya pasamos a los anuncios. Quiero hacer una reflexión a raíz de un comentario que has hecho en referencia a un melillense y un señor, una familia o un individuo de la OPE. Sí. Yo me pongo en el pellejo de uno y me pongo en el pellejo de otro. Yo me imagino que, por ejemplo, vengo de Bélgica, término medio, ni mucho ni poco, con mi mujer y con 2 niños. Y después de salir de Bélgica, atravesar el sur de Europa, atravesar España, hacer el barco, hacer el que aquí se dé un privilegio a esos señores que vienen de yo qué sé, 3, 4, 5, 6, 10.000 kilómetros, 16 horas, yo veo razonable que haya una cola que sean para ellos y otra cosa para los de Melilla, que yo salgo de mi casa en igualdad de condiciones con mi mujer y con mis 2 niños, que acabo de salir de mi casa, que he salido refrigerado, que he salido comido, que he salido, en fin, con todas las cuestiones en su punto.
punto y me encuentro en la cola con otro en mis mismas condiciones con 16 horas. Si a mí ese señor me dice, ¿puedo pasar? Encantado, pase usted. Un equilibrio. No, Perfectamente se puede hacer un equilibrio. no, bueno, un equilibrio razonable. Razonable. Si resulta que solamente hay 2 entradas, porque el equilibrio sería, pues qué te digo yo, una entrada donde se agilice a los señores que vienen de fuera con 2 o 3 entradas y otras 2 o 3 entradas, una entrada para los de Melilla donde se lleve la documentación de otra forma distinta para que se facilite la entrada de estos señores. Pues eso. Es lógico, vamos. Pero como ser humano, totalmente a mí me Castillo. piden el paso y yo se lo doy. No, por supuesto, porque es un calvario todo el transporte que se produce, Pues. pero te digo, el marroquí que viene de fuera viene para un mes de vacaciones, el melillense a lo mejor solo tiene esos 2 días de festivo y va apurando al máximo para intentar aprovechar el tiempo. Pero por eso digo un equilibrio y sobre todo aliviar esa espera. Disculpa, Porque si tú estás, después de venir de Bélgica, a 5 o 6 horas al sol, sin un puesto de agua, sin un puesto de enfermería, sin unos baños públicos, sin una zona de Yo descanso. estoy en la cola, yo llevo 5 Vamos a horas ir y mí finalizando, se me pone por un señor con la familia pidiéndome paso, yo le doy paso. Y si Pues. la administración actúa de otra forma o usted actúa de otra forma, cada uno allá con su conciencia y allá con su Dios. Pues no hemos acabado el programa, pero sí esta primera parte. Vamos a hacer un pequeño descanso, una pausa publicitaria y ahora continuamos con el programa de la réplica. Pues ya estamos de vuelta después de estos anuncios. Continuamos con el programa de este jueves 20 de junio y hablando en el debate pues sobre la operación Paso del Estrecho, la preparación de la frontera y de hecho, bueno, también la semana pasada y antes de que empezara esa operación Paso del Estrecho, bueno, ya había comenzado me parece, ya se presentaron esas nuevas instalaciones de la frontera de Benienzar, pues para tanto la gente que va a entrar a Marruecos como las personas pues que llegan a Melilla. Y hay una nueva forma de tránsito, aunque todavía no todas las instalaciones están totalmente en funcionamiento, ya pues se comentó que el sistema en Tries y ese reconocimiento facial y de huellas pues todavía no se ha aplicado, se esperará unos cuantos meses todavía, se estima que sería en noviembre, lo sabremos, próximamente, no sabemos todavía cómo funcionará. Pero bueno, sí hay esas nuevas instalaciones, esos nuevos edificios, entonces bueno, también un poco a raíz, ¿no? Coincidiendo con esa OPE o con esas personas residentes en Melilla, con esos melillenses que pasan tanto en vehículo pero también a pie. Pues un poco quería pedir esa valoración, si ya han transitado, a mí me ha comentado que sí, pues un poquito esa valoración de esa nueva forma de frontera en Benienzar. Yo es que esto es, vamos a ver, lo digo alto y claro, la delegada del gobierno miente. Cada vez que anuncia una fecha, yo creo que lo hace adrede. Es decir, esta señora es experta en generar falsas expectativas. El término frontera inteligente, es verdad que no es exclusivo de Sabrina Moj, se acuñó en el año 2013 con Ignacio Cosidó como director general de la policía, es decir, etapa Partido Popular. Es decir, ha pasado más de una década para instalar lo que hemos visto ya. Es decir, unos cuantos puestos, un equipo informático, un sistema. Una década, lo que ha tardado la Unión Europea de cambiar de modelo productivo, hemos utilizado Melilla para intentar dignificar o intentar aproximarnos lo máximo posible a lo que debería ser una frontera del siglo XXI. Sí, y la verdad que es lamentable porque la espera ha sido interminable y todavía no está inaugurada. Y encima el pretexto para sostener el cierre de la frontera farjana era porque no está dotado del sistema de frontera inteligente, pues como Benienzar. El puesto de frontera de Benienzar ha estado durante una década abierto mientras se instalaba ese sistema. Por tanto, que no utilicen ese pretexto absurdo inaceptable. Recuerdo además que en el 2013 se puso cifra, 5 millones de euros para esa frontera inteligente. Y fue algo interminable. Pero como tantas cuestiones que se gestionan en esta ciudad, es decir, todavía recuerdo lo de la piscina olímpica, lo de la ampliación de la estación marítima, es decir, todo que cae en saco roto, en el olvido, promesas que al final o no se materializan o se tarda una eternidad. Y creo que los melillenses no merecemos eso. También hablaremos, que no lo he mencionado en la introducción, bueno, el tema de la dotación policial, que también se le ha preguntado a la delegada, también, bueno,
Hablaremos de ese asunto, pero primero vamos a pedir los titulares y valoraciones de Mohamed Gusán. Bueno, no sé si voy a poder tener esa capacidad de síntesis. No, yo lo único que comento es que hay mucho más allá de cualquier otro tipo de proyectos. Algunos dicen que esos proyectos pasan por el norte, otros más no lo sé. Lo que sí sé es que la principal fuente de riqueza de esta ciudad es la frontera. Es la frontera. Y para que siga siendo, y para que esta ciudad tenga algún tipo de proyección al futuro, pasa porque se recupere la fluidez en la frontera. De lo contrario, cualquier otro tipo de proyecto, es decir, por mucha buena voluntad que tenga, está absolutamente abocado al fracaso. Y una frontera fluida pasa efectivamente por un comercio transfronterizo, pero pasa porque las personas transcurran, es decir, discurran, es decir, también con fluidez. Entonces tenemos una frontera que se ha convertido prácticamente en un muro, y ese muro puede ser más o menos inteligente, más o menos virtual, ¿de acuerdo? Estaremos en la misma. Quiero decir que si la frontera, con las adaptaciones que es necesario porque no era admisible, es decir, el modo de ese tránsito, el tránsito como venía discurriendo, si en la frontera no se produce un tránsito tanto de melillenses hacia Marruecos como de nadorenses hacia Melilla, es decir, adoptando las medidas de seguridad que haya de adoptar, es decir, la frontera, es decir, por muy inteligente que sea, es decir, se habrá convertido en un auténtico muro para la ciudad y por lo tanto en un auténtico tapón, y hará inviable cualquier proyecto de riqueza. Por lo tanto, artificial, inteligente, virtual o no, lo que tenemos que recuperar es una frontera fluida. Y eso pasa, luego, insisto, porque el tránsito de personas en una dirección y en otra, porque como bien ha señalado Castillo, lo que es inadmisible, hablar de reciprocidad, y sin embargo nosotros podemos acudir al otro lado simplemente con la exhibición de nuestros pasaportes, y eso no se le permita en cualquier caso a los habitantes de la provincia nadorense, pero no porque eso debe hacerse en justa reciprocidad, ¿de acuerdo? ¿No? Como tiene que hacerse también en justa reciprocidad el tránsito, el comercio efectivamente minoritario o a través de el comercio documentado. Pero insisto, mientras la frontera no sea fluida, cualquier otro tipo de proyecto está abocado al fracaso y quedará, bueno, como un titular bastante pomposo, pero nada efectivo para los intereses de la ciudad. Vamos a pasar a la valoración de José Antonio Castillo. Tenemos unas miras más largas en el tiempo para la subsistencia de Melilla, con una serie de cogestiones con Marruecos, no necesariamente en el gobierno, pero sí una serie de cogestiones. Son 12 kilómetros cuadrados. Esos 12 kilómetros cuadrados queremos vivir como se puede vivir en Dinamarca o como se puede vivir en cualquier otro país del mundo, con una serie de calidad de vida que en 12 kilómetros cuadrados, cortado por una parte por el mar y por otra con la frontera de Marruecos, no podemos tener una calidad de vida si no gestionamos determinados servicios con Marruecos. No se puede tener una desaladora, no se puede tener una incineradora, no se puede tener lo que nos da luz, no se puede tener, si se quiere tener, va en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, se debería de empezar un diálogo con Marruecos sereno, sencillo, donde se pudiera proyectar una Melilla diferente para tener una calidad de vida diferente y para que tanto el comercio como los ciudadanos, tanto de la parte de Melilla como de la parte de Marruecos, podamos tener una calidad de vida que nos permita vivir feliz en esta ciudad. Todo lo que sea a cortoplacista y vamos poniendo parche conforme nos vayamos encontrando el problema, Melilla se ahoga, pero se ahoga en ella misma. Porque vamos a seguir creciendo, los vehículos, cada vez va a haber más vehículos. Si por ejemplo ahora se quiere cambiar el sistema de producción de electricidad, se tendrá que levantar media Melilla. Si se cambia tanto la incineradora como como Endesa se pone en el muelle, la calidad del baño que nosotros vamos a tener va a empeorar un montón. Si queremos tener una visión de Melilla en un futuro próspero para toda la parte esta norte de África, incluido Melilla, o hacemos una serie de cogestión con Marruecos, o estamos abocados
Sí. ahogarnos. Si me permitís, Vale, bueno, me ha pedido el turno de palabra. no, voy a brevemente, vamos a ver, tú has abierto un debate bastante interesante. Si el problema es que una ciudad fronteriza no puede vivir de espaldas a su frontera. Pero están empeñados en ello. Claro, exacto, y se han empeñado efectivamente en ello. Cualquier ciudad fronteriza del mundo. Y es cierto, y menos aislarse de su entorno. ¿De acuerdo? Pero ¿sabes cuáles son los prejuicios? Un suicidio, sobre todo a corto plazo. Y la incapacidad de la clase política en general hasta ahora de ofrecer nuevos horizontes a la ciudad, es decir, por razones que, vamos a ver, tú hablabas prácticamente hablando de lo que se hace en otras zonas similares, de la necesidad de que se comparta la prosperidad con tu entorno, una zona de prosperidad compartida, que yo estoy de acuerdo que es la única solución a medio plazo y largo plazo. Es decir, pero algunos pretenden, yo creo que interesadamente, para contaminar y aprovechar y pescar en río revuelto, es decir, trasladar que esa zona de prosperidad compartida supondría una cierta cesión, decir, y no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Es decir, a algunos les interesa mantener ese discurso, pero sí es cierto que yo creo que ese debate que tú has planteado, la clase política tenía que haberlo planteado seriamente hace muchísimo tiempo, pero insisto, los prejuicios, los intereses políticos, la falta de la miopía política lo impide. No voy a extender Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, Bueno, yo pienso que, es verdad, la cuestión fronteriza implica inmediatez en lo económico, ¿no? En cuanto a rentabilidad o crecimiento económico. Por mucho que nos empeñemos en mirar hacia el norte, sabemos perfectamente que tenemos un problema serio y que tampoco esta ciudad y esta administración, la administración pública se ha sabido gestionar, que es el tema del transporte público. Es decir, hay un estrecho de por medio y los precios son inasumibles por parte de ese turismo que queremos atraer a nuestra ciudad. Por tanto, debemos de seguir insistiendo, persistiendo en cuanto a pedir agilidad, fluidez y el tránsito comercial con el país vecino. Es fundamental. Pero muchas veces que los melillenses lo dicen, ¿no?, en las redes sociales y públicamente, pero es que Marruecos no quiere. Pero yo creo que España tiene mecanismos suficientes para la negociación, para la presión. Si hemos sacrificado el Sáhara, a mí me da la sensación de que a cambio de prácticamente nada. Pero aquí hay elementos, como todas las naciones, como todas las regiones en el mundo, en el que tú cuando te sientas a negociar tienes tu elemento, tienes tu as en la manga, ¿no? Es decir, España tiene los acuerdos de pesca con Marruecos, tiene acuerdos de agricultura, tiene acuerdos en materia de cooperación al desarrollo, que Marruecos necesita como agua de mayo. Esa es la oportunidad del Estado para introducir la necesidad de que a Ceuta y Melilla se le incluya en esa zona de prosperidad compartida o como un elemento prioritario. Lo que no puede ser es que vayamos en la agenda discreta y luego, primero, que no trasciende nada y segundo, al final no se materializa esos acuerdos. Yo, por eso dije el otro día públicamente que los melillenses deberíamos de ser más valientes. Nadie va a defender a Melilla ni luchar por Melilla si no lo hacemos los propios melillenses. Por tanto, yo creo que es hora de que las autoridades locales den el paso para hablar con las autoridades provinciales de Nador. Es la hora de que el tejido productivo y económico de Nador y el tejido productivo y económico de Melilla se sienten para tender puentes. Porque estoy convencidísimo de que desde la distancia no se van a resolver los problemas. Rabat no va a resolver los problemas de Nador, ni Madrid resuelve los problemas de Melilla. Lo han demostrado durante décadas. Es hora de tender puentes. ¿Por qué no una reunión de la Cámara de Comercio de Nador con la Confederación de Empresarios de Melilla? ¿Por qué no reuniones de diputados locales de Melilla con los diputados o concejales de la provincia de Nador? Perfectamente podemos empezar, quiero decir, a construir la casa no por el tejado, sino desde abajo. En esa línea, sí. Es fundamental. Y estoy convencido porque los nadorenses ven que la llegada de melillenses todos los fines de semana es un revulsivo económico. Lo es. Pero ellos tienen que comprender que Melilla también necesitamos de ese revulsivo económico. Necesitamos que la población marroquí pueda entrar a esta ciudad y consumir. No a los niveles que teníamos porque el comercio atípico no va a volver, pero lo que no puede ser es que tú desde Melilla no puedes sacar una lata de atún, ni un yogur, ni una botella de agua. Pues habrá que tender esos puentes, pero no lo hace. Y Madrid, estoy convencidísimo que Ceuta y Melilla es un elemento incómodo y en las reuniones de alto nivel con Marruecos es lo último que se trata. Más, si me permite, vamos a ver. En primer lugar, este tema solamente se podía resolver en el ámbito, en el marco comunitario. Solamente. Marruecos es un socio preferencial para la Unión Europea y solamente, ni siquiera España podría resolver. Oye, Lucián, se notó cuando Marruecos invadió Ceuta. Efectivamente. Jamás vimos una reacción tan unánime y contundente como la del Parlamento. Porque bueno, vieron las barbas de su vecino pelada y pusieron la. Pero se vio. Pero dicho eso, lo quiero decir, solamente en el ámbito comunitario. Es un socio preferencial, ¿de acuerdo? Claro. Pero también hay que entender que Marruecos
Es decir, no es el país de hace 30 años. Claro que no. ¿De acuerdo o no? Bien. Claro que no. Entonces, es necesario establecer una relación simbiótica, no parasitaria como la que hemos tenido. Quiero decir que efectivamente al Gobierno de la Nación, ni a este ni al anterior, le interesa y le importa Ceuta y Melilla. ¿De acuerdo o no? Y yo, entre comillas, lo entiendo porque somos... Números. 85.000 cosas. ¿De acuerdo o no? Y en una negociación a nivel comunitario, a nivel europeo, es decir, no pintamos absolutamente nada, vamos a ser realistas, ¿de acuerdo o no? Y nuestros intereses, pues además, si no tenemos grupos de presión donde tiene que haber, pues pasan de soslayo. Pero tenemos sí, ahora, dos senadores y un diputado. Ahora no, pero yo voy a eso. Tenemos... No, pero sabemos perfectamente que eso responde a lo que responde. Eso es. Pero tú has dado la clave en una cosa. Pero la sociedad civil, ahí está la clave. La sociedad civil sí es consciente de que nos necesitamos mutuamente. ¿De acuerdo o no? Y creo que es hora de que la sociedad civil dé un paso, pero el problema, y eso es que hay muy poca gente en esta ciudad que se lo crea realmente. Y no sé si por falta de arraigo, por pereza, no lo entiendo. No acompaña la clase política. Pero sí es cierto que la clase política no va a hacer lo que no ha hecho hasta ahora, que por parte del gobierno de la nación no hay voluntad, es decir, el abandono es absoluto hacia estas dos ciudades, pero además es desde los tiempos inmemoriales, y que si la sociedad civil no da paso para apuntalar el futuro de esta ciudad, es decir, esta ciudad que actualmente no es nada apocalíptico, es decadente, va a seguir deslizándose por una pendiente tremendamente peligrosa. Pues te lo digo de ya, voy a tomar la Y ya con iniciativa. el termino, termino. Para Pero vamos a ver, Antonio. no, yo no quiero, antes lo comentábamos, por favor, ¿cómo pretendemos hablar de turismo, de si fronteras digital, si no tenemos ni A agua? las 24 horas del día. Pero vamos a ver, si no tenemos ni transporte digno, vamos a ver, ¿qué proyecto vamos a tener? Entonces vamos a empezar con las cosas básicas, ¿de acuerdo, no? Y a partir de ahí empecemos a hacer castillos, pero por favor, vamos a resolver los problemas básicos. Hablando de Castilla, Es turno de palabra para él. ¿pactarías con Coalición por Melilla en una unión de partidos pequeños intentar ir a las generales para tener una presencia Localista, En ¿te el- refieres? en el Como no Congreso? eludo ninguna pregunta, tal y como está configurada la CPM actualmente, no. Pues entonces Tal y como está. serás tú tan responsable de lo que nos sucede como Totalmente. como el Tal y resto. como Así está. que vamos a reflexionar un poquito, Claro, no claro, solo por claro. esta parte, sino por Sí, la sí. vuestra. Si llega un momento de que... Hecho tal como está. Sí, no, sí, lo he entendido. Si Coalición por Melilla despeja ese horizonte oscuro que tiene y apuesta también pues, en una dirección, te pregunto a ti, como máximo responsable de Somos Melilla. Yo lo que sí, ¿Pactarías? He sido directo. Yo no sé si por... No, En no, cuanto, no, y en voy a- cuanto a la gestión Sí. del planteamiento que he dicho de la sociedad civil, además lo digo así, voy a tomar la iniciativa. Además, de manera desacomplejada. Voy a intentar Desacomplejada. organizar una reunión entre los empresarios de Nador y los empresarios de Melilla para empezar a hablar de que cómo desde la sociedad civil, desde los tejidos económicos, productivos, sociales, incluso culturales, podemos presionar, incitar a que nuestros dirigentes políticos... Pero como Somos Melilla, Sí. pues te voy a cortar la perdón, No, políticamente. voy a instar. Políticamente, Instar. porque No me antes... No, políticamente, Lo sé, hermano, Castillo, lo sé. políticamente, hermano. ¿Por qué no insta antes desde aquí una unión entre los distintos ¿Asamblea? Sí. para luego pues instar a la parte de allí? Lo he hecho varias veces. Porque si lo haces a título personal, podría entenderse No. como pues estás vendiendo... No, yo te digo Castillo, no sería el título personal primero y segundo sería pues como diputado y representante de los ciudadanos, intentar ponerlos en contacto y, digamos, ofrecer el marco idóneo para que se produzca esa reunión, porque ya te adelanto que la Asamblea de la Ciudad ni está ni se le espera. A mí sí, porque sí, ellos consideran automáticamente esto es cosa de la delegación del gobierno y es cosa de Sabrina Moja, Sí. como eludiendo su responsabilidad. Si porque no se me permitís, hablando, es decir, no voy a arrimar el ascua a ninguna, ni a mi sardina ni a nadie, pero todos sabemos, por ejemplo, la Agenda Canaria. Una Agenda Canaria del gobierno, y en apenas una década va a resolver los problemas fundamentales. Un ejemplo claro. Con un diputado. Un ejemplo Pero claro. con un diputado. Con un diputado. No, Bueno, porque ahí el PP y el PSOE no está ayudando. en el actual marco político donde no hay mayoría absoluta, donde la gobernanza... Pues esa es la reflexión que Claro, yo quería que hicierais. es decir, Melilla debe, digamos, sondear Somos otros Melilla. escenarios, es decir, tratar de buscar una representación más localista, es decir, porque sea Sí. la anterior, la de los partidos tradicionales, se ha revelado como absolutamente inútil para los intereses de Melilla. No es que absolutamente que Melilla lo merece, tiene que sondear
una nueva representación del Congreso y en el Senado. Porque el ejemplo canario, por poner uno, pero podemos poner otros muchísimos. Pero el ejemplo canario... Es que la tendencia en España claro, es esa. Si quieres reclamar comarcalmente o localmente... Sí, si tuviéramos un diputado en la actual circunstancia que influyera en la gobernanza nacional, en una sola legislatura los problemas de Melilla se habrían resuelto. Absolutamente. Y también yo apelo a la responsabilidad de los melillenses en este sentido. Ni el PP ni el PSOE, ambos se han revelado absolutamente inútiles para resolver los problemas locales. Y además, durante 30 años sí, incapaces de revertir la cifra negativa en sanidad, en educación. Es muy, vamos, muy... Habría que caminar en ese sentido. Yo creo que ya con estas reflexiones acerca de la política, pues aquí ya pues aprovecho y ya pues corto el programa, que ya por tiempo pues vamos. La próxima vez la gente del PP y del PSOE verás tú cómo aparecen después de escucharlo. no querrán que se trate más de ese asunto. Vamos, se van a pelear ya la próxima. Bueno, pues aquí ya sí tenemos que finalizar el programa, pero muchísimas gracias a los tres por haber participado en el programa de este jueves. Amiga Mani, muy buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros. Mohamed Busian también, muchísimas gracias. Y José Antonio Castillo, muchísimas gracias y buenas noches. Y gracias a los tres de nuevo por haber estado aquí. Y ya nos despedimos, ha sonado ahí una alarma de que ya terminamos el programa. Así que nada, muchísimas gracias también a los espectadores como siempre por haber visto el programa de este jueves y bueno, ya finalizamos, así que nada, muy buena noche y feliz fin de semana.